Buen día, mi nombre es Nicole Dayana Carrión Vargas y hoy voy a explicar el momento evaluativo número 2, en el cual consiste en explicar los procesos ordinarios y abreviados. En el proceso penal se dan estos dos, como dije anteriormente, son los ordinarios y abreviados, y vamos a hablar sobre sus características, en qué momento se utilizan, cuál es su reglamento y entre otras cosas más. Pero primero, ¿qué son los fines constitucionales que se constituye y hace una protección en estos procesos? En este proceso penales se orientan a garantizar la justicia, proteger los derechos fundamentales y asegurar la verdad de los hechos. Su objetivo principal es establecer la responsabilidad penal en forma justa y con el máximo respeto a los derechos de las personas, incluyendo la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Entre otras palabras, es para que haya un debido proceso en estos dos tipos y en todo lo que tiene recorrido. ¿Qué se caracteriza el proceso ordinario? Se caracteriza por el ser más completo, detallado y el más extenso. Entre otras palabras, se da para aplicarse a todos los delitos graves que podrían ser conllevados a penas superiores a 9 años de prisión. Este proceso se divide en 5 fases principales, las cuales son: imputación, es acusación, preparatoria, juicio oral y sentencia. Primero vamos a iniciar con la fase de imputación, que es la primera, que esta inicia con la noticia criminal y la legalización de captura, en la cual el fiscal identifica de manera correcta las partes y después informa los motivos de la captura, que puede ser por una orden de captura, que es la que tiene 1 año y se puede prorrogar por medio del fiscal, que debe hacer la solicitud a la entidad. ¿Y esta entidad cuál es? La entidad es la Policía Nacional. O también puede ser atrapado en flagrancia, que consiste es cuando la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Luego de tener en conocimiento los motivos de la captura, cuáles fueron orden de captura o flagrancia, el fiscal tiene 36 horas para presentar el capturado ante el juez de control de garantías. Acá primero que todo hay un juez de control de garantías y un juez de conocimiento. El juez de control de garantías solamente va a estar en esta etapa, y ya lo que recorre de las otras etapas va a estar el de conocimiento, ¿ok? Y se le dictarán los derechos que tiene dentro del proceso al capturar, que son motivos de la captura, que tiene derecho a comunicarse con una persona, tiene derecho a guardar silencio y ser asistido por un abogado. Entre otras palabras, debe ser tratado dignamente. En la formulación del imputado, el fiscal tiene el deber de comunicarle la calidad del imputado al capturado, y por otro lado, el fiscal hará la imputación fáctica en relación a los elementos materiales probatorios, para que se pueda inferir un mínimo probatorio donde haya suficiente material legalmente obtenida y se pueda encontrar una gran probabilidad de inferencia razonable de autoría y participación en los hechos jurídicamente relevantes en el proceso. Ahora sí, después de esta formulación de imputación siguen las medidas de aseguramiento. Estas medidas de aseguramiento son decisiones judiciales preventivas y temporales que se toman para asegurar la efectividad del proceso. Estas medidas, que pueden ser privativas o no privativas de la libertad, que se basan en la necesidad de evitar que el imputado obstruya la justicia, constituya un peligro para la sociedad o la víctima, o no comparezca al juicio. Entre estas que se están mostrando son unos ejemplos de las privativas y no privativas. También hay unos motivos para que la misma defensa o lo que es el imputado no se le haga esas medidas no tenga medidas de aseguramientos que demuestren lo contrario, que constituya un peligro para la sociedad, la víctima, o no comparezca al juicio. En la fase de acusación se divide en 2 partes, en su formalidad y en su audiencia. En primero, en la formalidad es la entrega del escrito de acusación del fiscal al juez de conocimiento, que está en el artículo 337 del Código del Procedimiento Penal, que está lo que es el contenido y documentos anexos de dicho escrito. En esta fase se realiza lo que es un saneamiento del proceso, en el que compone la competencia del juez, los impedimentos que están en el artículo 56 de este mismo código, y la recusación, que consiste en la petición que busca la forma de remover a alguien de un proceso judicial o administrativo para tener una relación o situación que pueda comprometer su imparcialidad. Esto puede ser a un juez, puede ser a un fiscal o a otros funcionarios.
En la segunda parte de la fase de acusación, el fiscal tiene el deber de aclarar, adicionar o corregir el escrito de acusación y si tiene ineficacia en los actos procesales que se encuentra desde el artículo 455 al 457 del Código del Procedimiento Penal, en la que tratan las nulidades. Están lo que es la prueba ilícita, la incompetencia del juez y la violación de garantías fundamentales, y entre esos está lo del debido proceso. En la fase preparatoria se da la actividad probatoria. Primero, la presentación de pruebas en la que se conocen los elementos probatorios y la información legalmente obtenida. Acá yo quiero dar un espacio, un recorderis, que es sobre la teoría del árbol envenenado. Acá, si una prueba es ilegalmente obtenida, acá las demás pruebas posteriores no se van a contar y no las va a contar el juez para lo siguiente del proceso. Eso quería aclarar. Ya para lo otro es como segundo decretar las pruebas, si son documentales, testimoniales y periciales. También son las pruebas que se decretan las que se van a llevar al juicio oral y estas deben ser definidas por el juez de conocimiento. Y como tercero, se realiza la práctica de prueba. Como dato importante, el fiscal tiene la oportunidad de criticar o comentar sobre las pruebas de la defensa. Instalación del juicio oral. Se da la teoría del caso en la que cada parte, que es acusación y defensa, desarrollan para explicar los hechos y las pruebas, con el objetivo de persuadir al juez de su versión de los hechos. También se da la práctica probatoria y los alegatos de conclusión, en la que tienen la última oportunidad que tienen las partes en un proceso judicial para exponer sus argumentos y persuadir o hacer de cambiar de parecer al juez o al tribunal de la decisión que se debe tomar. Para finalizar, se da el sentido del fallo, donde se tienen dos caminos, el condenatorio o el absolutorio. Acá depende al escoger si se aceptan los cargos o si no se aceptan. En el absolutorio termina una sentencia, mientras que en el condenatorio nos fundamentamos en el artículo 447, en la que se da la lectura del fallo y si tiene la posibilidad de iniciar el incidente de reparación. Pero hay una excepción en la que se debe tomar mucho para cuando toca estar delante del juez. Es que si una entidad realiza un cobro activo, no se puede hacer este incidente de reparación. Ya depende del delito y con cuál entidad o si es hacia el mismo estado que se está dando este incidente. La fecha de vencimientos de términos se encuentra establecido en el artículo 317 del Código del Procedimiento Penal, en el cual se da entre formulación de imputación, presentación del escrito de acusación, juicio oral y sentencia. Y sus días son 60 días, 120 días y 150 días. Pero hay unas excepciones, en el cual se encuentra en el artículo 317, parágrafo 1, que tiene 3 términos, en el cual incrementa el término de días, en el cual si hay una justicia especializada, 3 o más imputados o actos de corrupción, en el cual van a incrementar entre 120 días, 240 días y 300 días. Y también hay otra excepción, que si está en el artículo 317A, que tiene un término que también se incrementa el término de días si es un caso de miembros delictivos organizados y grupos armados. Entonces sería de 400, incrementaría los otros 500 y 500. Los procesos abreviados, ya vamos a pasar a estos procesos, que se dan a los delitos querellables, las cuales son los que se requieren una denuncia formal, llamadas querella por parte de la víctima o su representante legal para que se inicie la investigación de pena y tiene un tiempo de 6 meses para interponer esta querella, tiene un tiempo establecido. Ya al pasar esto, ya la víctima no tiene oportunidad de poder dar la querella, dar esta solicitud. Y los delitos también que están en el artículo que sale acá. Lo otro ya son las fases, que es el traslado del escrito de acusación, la audiencia concentrada y el juicio oral. En esta primera fase no está la formulación de imputación, en esta hay más simplificación en este proceso que en el ordinario. Pero en esta fase se realiza la diligencia de traslado del escrito de acusación, en el que asiste ante el fiscal y se le pone de presente los hechos jurídicos relevantes, su individualización, y se le dice la oportunidad que tiene de allanarse, y si procede se le dice que tiene la posibilidad de conciliar. No obstante, esta actuación se va a controlar en otra audiencia, en la que puede decir que está mal formulados los hechos jurídicamente relevantes. Hay una diferencia, es que en el otro
es como una audiencia, en el otro hay más oportunidades. Y quiero dar una conclusión de esta fase, es que ya no hay solamente una audiencia de formulación de imputación, como dije anteriormente, sino que hay una audiencia de traslado, y en la próxima fase que vamos a pasar, que es la audiencia concentrada, es la que se controla toda la actuación de este escrito. Dado el traslado, el fiscal entrega el escrito de acusación ante el juez que considera competente, en la que debe estar constancia de la diligencia de comunicación, la constancia en que se ha realizado el descubrimiento probatorio y, en caso de que proceda, tener la constancia de persona ausente o contumaz. Como la misma palabra lo dice, la persona ausente es la que no aparece en la audiencia y va en contra de la justicia. El juez le pregunta al imputado si acepta cargos y tendrá una rebaja hasta la tercera parte, y se reconoce la calidad de víctima a la persona a la que acredite que sufrió un perjuicio directo derivado de la conducta delictiva. Luego se realiza un saneamiento, como anteriormente lo dije en el proceso ordinario, pero acá hay una simplificación que más tarde lo diré. Un saneamiento en la que consiste si hay incompetencia, impedimentos y reacusaciones. Luego las observaciones del escrito para seguir cómo fue el descubrimiento. Después de eso se le da la oportunidad a la defensa para que realice su descubrimiento, para pasar a la enunciación de las pruebas y oposiciones. Es decir, que el mismo juez, el juez es el único que puede decidir si debe rechazar, excluir o cuáles pruebas puede tomar. En este proceso pasamos de una acusación a una preparatoria. Miramos en el proceso ordinario, pero este ya es una abreviada, es una simplificación. Y ya en este se da lo del traslado del 447. Y ya sería lo de juicio oral y se le da el fallo. Se le dan 10 días a lo que es al juez para dar su escrito de sentencia, su escrito ya para finalizar.